tal, hermanos y amigos? Buenos días. Me alegra verles de nuevo y un placer de nuevo poder compartir la palabra del Señor con vosotros. En esta mañana vamos a hacerlo quizás de una forma distinta o como estáis acostumbrados a oírme. Yo quiero lanzar en esta mañana un reto. Quiero lanzar un desafío. Un desafío no de esto que se hacía antiguamente con la espada, de tener que... No, por ahí no. Un desafío espiritual. Un reto, un pulso también podría ser, para ver si podemos dominar, doblegar al diablo, a sus acechanzas, a su actitud, a su forma de proceder, que se infiltra suavemente, yo diría, en nuestras vidas. La Iglesia tiene muchísimas cosas importantes que hacer, mucha tarea, pero yo creo, hermanos, y esto sé que lo sabemos todos, pero es algo que no se puede olvidar, es algo que no se puede descuidar. La tarea más importante que tiene la Iglesia, la tarea más importante que tiene el creyente como Iglesia, es la predicación del Evangelio. Predicar la palabra. Por eso, ya conocéis muchos textos que, por ejemplo, en Marcos 15, 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También es tan importante que en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, lo que te estoy diciendo es de tantísima importancia que te lo digo nada más y nada menos que delante de los dos que se conocen más grandes. No hay nada mayor, ni nadie más importante, ni nadie más grande que ellos. Te lo digo delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que este Jesús va a ser el que va a juzgar nada más y nada menos que a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué es esto tan importante que Pablo le encarece delante de Dios y delante de Jesucristo? Le dice que prediques la palabra. Predica la palabra, porque lo que ha hecho que nosotros hoy podamos estar aquí como hijos de Dios, que podamos estar aquí como herederos del reino de los cielos, que podamos estar aquí con la garantía y la seguridad de que somos salvos para vida eterna, lo ha hecho la predicación del Evangelio que un día llegó a nuestra vida. Porque la predicación del Evangelio trae cambios. La predicación del Evangelio trae la muestra de un camino mejor para todos los seres humanos. Mejora nuestra conducta, mejora nuestra forma de ser, corrige aquellas cosas que están mal en nuestra vida, ayuda a una mejor relación entre la pareja, entre el matrimonio, entre los hijos y los padres, entre los hermanos, entre los vecinos, en toda la gente de la sociedad. El Evangelio es vida, pero el Evangelio es además, sobre todo, poder de Dios que cambia. Por eso, la predicación del Evangelio no se puede olvidar. Es lo más importante a lo que tenemos que acudir. Es lo más importante a lo que tenemos que acceder para llevar la predicación a aquellos que no lo tienen. Hay cantidad de textos, solamente he cogido algunos. Por ejemplo, otro versículo aquí que todos conocéis, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. A ver, nadie en la Biblia, Jesús nunca dijo que no íbamos a tener aflicciones. Pablo aquí lo vuelve a decir, aflicción vas a tener, vamos a tener que aguantar, vamos a tener que soportar, porque aflicción es abatimiento, tristeza, sufrimiento. Pero Pablo dice, no te va a faltar, pero tú soporta las aflicciones.
y ahora dice la palabra que yo estaba buscando, haz obra de evangelista. Evangeliza, lleva el mensaje del evangelio, y ahora agrega algo fundamental que no hacemos la mayoría de los cristianos muchísimas veces. Cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos un cometido que cumplir. Este de predicar, todos tenemos que usarlo. Y lo que está pidiendo Pablo es que cumplamos con ese propósito, con esa obligación, con ese ministerio, con ese cargo que Dios puso en nuestras manos. Cumple. No te quedes sin cumplir lo que el Señor ha puesto en tus manos. Pero hoy quiero llegar un poco más allá. Y dando un pasito hacia adelante, tengo que deciros que ni siquiera hay que pararse en la predicación del Evangelio. Porque aun cuando prediquemos el Evangelio, que es la tarea suprema de la Iglesia, esto no lo vamos a olvidar, hay también algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que hay en Mateo 28, 19 y 20, dice el Señor Jesús, por tanto, es el hacer discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad está queriendo decir todo el poder, todo el mando, todo se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra, que es todo lo que conocemos, todo lo que existe, para que Él nos pueda mandar a nosotros, porque es el único que tiene poder, es el que tiene toda la autoridad para decirnos. Y con ese poder y esa autoridad, ¿qué dice Jesús? Por tanto, te digo una cosa, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Esto es un mandamiento del Señor que nosotros no debemos descuidar. Es un mandamiento del Señor que no podemos dejar de lado. El Señor nos ha dado esa tarea. El Señor nos ha dado esa responsabilidad. Y ahora vamos a ver por qué tenemos esa responsabilidad en nuestras manos. La tarea de hacer discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, por lo tanto, la Iglesia es en cierta medida como una empresa. Es como una empresa celestial que tiene la orden, que tiene el mandamiento de parte de Dios de buscar la forma de multiplicarse, haciendo discípulos, porque mientras haya una alma perdida, existe la necesidad de que la Iglesia tome el camino que el Señor está mandando y marcando de la multiplicación, del crecimiento, del seguir hacia adelante. Hay una terminología bíblica acerca del progreso de la iglesia primitiva que es bueno y válido para nosotros. En el libro de los Hechos se menciona por lo menos 3 términos para describir el progreso de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que progresó la describen aquí con 3 términos, el término añadir, crecer y multiplicar. Así que en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Ahí viene el primer término, el término añadir. Dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amén, hermanos, qué bendición, ¿verdad?
3.000 personas se añadió aquel día de una sola vez por la predicación del hermano. Y el Señor, dice otro texto, añadía, hablamos del primer término de añadir, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El segundo término, el primero hemos dicho que es añadir, el segundo término es crecer. Hablaba de la iglesia primitiva acerca del crecimiento y usa esta palabra, dice, y crecía la palabra del Señor, crecía, refiriéndose a la iglesia primitiva, crecía la palabra del Señor y crecía el número de los discípulos y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y era el tercer término, el término multiplicar, que se repite aquí en este texto, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba en la iglesia primitiva. Así que los tres términos tienen que ver con adelanto, los tres términos tienen que ver con progreso. El primero, añadir, describe solamente la acción de sumar, es decir, si sumaban nuevas personas cada día a la iglesia primitiva, sumar, añadir. El segundo término, crecer, describe la transición de un estado pequeño a uno más grande, esto es, que la iglesia se iba creciendo numéricamente y se iba haciendo más grande. Y el tercer término, el término multiplicar, describe una acción, la acción de progreso que es superior a los anteriores. Es decir, añadir puede significar de que había dos, le ponemos uno más, son tres. Pero multiplicar significa que el número original por lo menos se puede duplicar. Por ejemplo, si multiplicamos 10 por 2, son 20. Y ese es el propósito de la palabra. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia primitiva. Y ese es el propósito que el Señor tiene y quiere encomendarnos a todos y cada uno de nosotros. Así que lo que debíamos de pensar, en lo que deberíamos de meditar con la idea de la multiplicación, es que cuando hay multiplicación los resultados son y pueden ser buenísimos. Hay una anécdota que se cuenta de una persona que inventó el juego del ajedrez. Y dice que impresionó tanto al rey de su país con este juego, el juego del ajedrez, con este invento, que el rey de su país quedó totalmente impresionado. Cuando aprendió a jugar, le encantó tanto que quedó impresionado y hizo llamar a este hombre y le dijo, oye, ¿cómo te puedo pagar? Me encanta este juego, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Lo que desees del reino te lo daré. No sé si tenemos por ahí el tablero del ajedrez, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Pues vamos a ver, porque ahora vamos a explicar una cosita del tablero del ajedrez. Bueno, pues resulta que el inventor del juego le dijo, bien, dame solamente un grano de trigo por el primer cuadro del tablero del ajedrez. Y en el segundo me das el doble, doblamos al siguiente. Y así sucesivamente. Es decir, un grano en el primero, el doble, 2 en el segundo. Como tenemos 2, serían 4 en el tercero. Y duplicamos y sería 4 y 4, 16. Y así sucesivamente. El tablero de ajedrez, como veis, tiene 8 por 8, 64 cuadros. Entonces el rey dijo, fantástico, ¿solamente esto me pides? Solamente esto. Un grano de trigo por el primer cuadro del ajedrez y así sucesivamente 2, el doble por cada cuadro. El rey se frotó las manos y dijo, estupendo, eso está hecho. Podría haber pedido otra cosa, pero me ha pedido esto, es lo que le voy a dar. Y así ocurrió que
si empezáis a sumar, tenemos ahí un gráfico y explica lo que representa el cuadro del ajedrez, que si empezáis a sumar, cuando llegamos al cuadro 64, que está un poquito más arriba, no sé si se puede ver, la cantidad es, bueno, yo no sé decir esa cantidad siquiera, esos son trillones y yo no sé cuántos cuatrillones, que son miles, millones, trillones, cuatrillones, 5 billones, yo no sé cuántos. Vamos a ver, eso es totalmente impresionante, porque en un gramo de trigo caben más o menos 20 trigos, entre 20 y 25, depende del tamaño y de la variedad del trigo. Pues bien, resulta que los granos de trigo que este hombre consiguió ahí con el tablero de ajedrez, bueno, yo creo que me perdí la cuenta, pero más o menos, porque la calculadora mía ni el móvil daba para más números ya, 65.277 millones de kilos de trigo. O sea, que en el reino no habría trigo, ni en todos los reinos de alrededor, ni lo que produce Ucrania, ni nada para abastecer a lo que este hombre dijo que le diera al rey, que el rey creía que iba a ser una bolsita de trigo y nada más. Es la ley de la multiplicación. Dice quien cuenta esta historia que un poco más adelante este hombre mató al inventor del juego porque lo llevó totalmente a la ruina, o por lo menos lo intentó matar, o algo parecido intentó. Pero bien, la idea del tablero del ajedrez, la idea de ese cuadro, es porque quisiera mostraros para que consideremos lo que podría suceder si cada creyente ganara a otro creyente para Cristo en el término de un año. Ahí tenemos otro cuadro que se va a poner ahora, otro gráfico. ¿Vale? Si cada creyente ganara a otro creyente para Cristo en el término de un año y lo entrenara para que ganara a su vez a otro para Cristo, y de esta manera se mantuviese un programa así sucesivamente que sirviera para el crecimiento de la Iglesia. Por ejemplo, la primera columna pone años, en la segunda números de creyentes. Lo que yo he puesto con bolígrafo, por ejemplo, es que si 5 creyentes deciden un año hacer lo que la palabra de Dios está mostrando, predicar el Evangelio y hacer discípulos a cada uno, a una persona, de 5 en un año seríamos 10. Ya sé que esto no es tan fácil, ni habría tanto crecimiento, ni sería algo tan fácil de conseguir, pero son ideas para trabajar, son metas que tenemos que trazarnos, son cosas por las que tenemos que guiarnos. Es la forma. Si 5 creyentes solamente dicen vamos a procurar evangelizar a 5 personas, una cada una, durante un año para una persona, y en ese año esas 5 personas se convierten en 5, se hace discípulos, se discipula a esas 5, y ya tenemos 10. En el segundo año, cuando hay 10 y deciden discipular cada uno a uno, nos convertimos en 20, y el tercer año en 40, y el quinto año en 80, y el sexto año en 160. Ya hay que parar ahí porque tenemos que hacer una iglesia más grande, lo que habríamos aquí. Así que no hace falta llegar a tanto, pero solamente 5 personas, si intentáramos discipular a otros, si intentamos evangelizar a otros, si intentamos cumplir con el propósito que marca la palabra de Dios de traer gente a los pies de Jesús, predicarle el Evangelio y discipularlo y seguir con esa tarea que es el Señor el que ha puesto en nuestras manos, habría un crecimiento a la iglesia. Tengo que hacer una pregunta: ¿a cuántas personas hemos traído a lo largo de nuestra vida a los pies de Cristo? ¿Cuántas? Estamos quizá no prestándole la suficiente atención al mandato del Señor, aquel que ha dicho
Toda potestad me es en el cielo y en la tierra. Yo mando en todas las partes. Por tanto, te digo una cosa: id y haced discípulos. No dediquéis el tiempo solo a otras cosas. No dediquéis vuestra vida solamente a lo que os gusta. No dediquéis toda vuestra vida a lo que os parece que debéis hacer para vosotros. Toda autoridad, todo el poder, todo el mando lo tengo yo, y quiero que te quedes con esto, diría Jesús, y lo digo yo también. Id y haced discípulos. Ese es vuestro cometido, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra labor como creyentes. Hay que retomar esa idea, hay que retomar ese mandamiento de parte de Jesús, porque ya dije antes que la palabra cambia, la palabra trae vida, pero los que ya somos del Señor tenemos esa responsabilidad enorme en cada una de nuestras manos. Porque os digo una cosa, no es lo mismo ser creyente que ser discípulos. Y la palabra de Dios necesita discípulos. Hay diferencia, y os lo voy a decir, por ejemplo, de que el creyente suele esperar panes y peces. El creyente suele esperar panes y peces, pero el discípulo es pescador. Hay una gran diferencia. El creyente entrega parte de sus ganancias, pero el discípulo entrega parte de su vida. El creyente busca que le animen, el discípulo procura animar. El creyente es yo, siempre yo, primero yo, el discípulo es ellos. El creyente vale para sumar, pero el discípulo sirve y vale para multiplicar. Los discípulos de la iglesia primitiva, de los que habla el Señor Jesús, trastornaron al mundo. Los creyentes de este siglo están siendo, muchos de ellos, trastornados por el mundo. La meta del creyente es ganar el cielo, obtener la salvación, la vida eterna. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente es valioso, pero el discípulo es indispensable. Cada uno de nosotros, cada uno de vosotros tenéis un valor incalculable para Dios. Cada uno de vosotros sois importantes para Dios. Y me gustaría que a partir de este momento, que a partir de esta mañana, pudiéramos empezar a pensar y a vivir nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida cristiana de una manera distinta, de una manera positiva, de una manera comprometida. Hay una gran diferencia entre los creyentes de hoy, en algunos, y los creyentes de la iglesia primitiva. Mucha diferencia. Marcos Vidal canta en su canción: antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos y cosas parecidas. El discípulo es importantísimo, como dije antes. Hay que tener en cuenta cuestiones fundamentales que habla en la palabra de Dios, que el Señor quiere que tengamos en cuenta. Hay que considerar, como dice la Escritura, acerca de la responsabilidad que cada cristiano tiene hacia las almas que todavía no conocen al Señor. Consideremos la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Es más fácil, diría yo, muchas veces cuando vivimos en una iglesia, cuando estamos en una congregación, cuando surgen los problemas, cuando surgen las dificultades, cuando la carga nos parece mucha. A veces lo que hacen algunos creyentes, o lo más fácil, es decir, pues me voy de la iglesia. Quedarse en la iglesia es duro, yo lo sé. A veces cuesta sufrir, padecer, enfrentarse, trabajar cada día con estas cuestiones que otros no entienden, que otros no comparten.
Es más fácil irse de la iglesia, incluso integrarse en otra iglesia simplemente para escuchar, para atender, sin cargo, sin responsabilidades. Pero el Señor quiere que nosotros seamos discípulos, no solamente creyentes, y que seamos capaces de discipular también a otro, porque la palabra de Dios nos manda a hacer discípulos. Cuando lleguemos a su presencia, qué bueno, qué bonito será, hermanos, que Él nos diga: bien, sé por lo que has pasado, sé por lo que has sufrido, sé a lo que te has enfrentado. Bien, las trompetas sonarán diciendo: ahí vienen, ahí viene Rocío, ahí viene Damari, ahí viene Rubén, Carmen, Paola, Miriam, ya dice el nombre de todos, Saray, José, Jesús, Alba, Miguel Ángel, a ver qué blanco, Yoli, Moisés. Ahí viene ese grupo, ahí viene ese grupo. Qué bueno será escuchar el tocar de la trompeta de un ángel, viéndonos llegar, entrar a la presencia del Señor, y que el Señor te reciba a la puerta y te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra, pasa en el gozo de tu Señor. Y qué duro será oír palabras del Señor que ya sabemos de tantas veces, que diga: no os conozco. Pero Señor, ¿cómo no me vas a conocer si estaba allí todos los domingos y cantaba con el grupo? De cierto te digo que no te conozco. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Están tantas parábolas donde nos enseñan que crece junto en el mismo lugar, en la misma iglesia, el trigo y la cizaña, y que el Señor dice: no arranque, yo lo haré cuando llegue el momento, yo sé quién es trigo, yo sé quién es cizaña, déjame que yo haga la selección. Pero esta iglesia tiene trabajo por delante. El Señor me ha querido traer en esta mañana esta palabra de ánimo, de aliento, simplemente para que pensemos en esa idea de la multiplicación, en esa idea de cambios, en esa idea de trabajo, de proyecto, de recurrir a conseguir lo que el Señor manda, ir a hacer discípulo a todas las naciones. En el libro de Nehemías capítulo 4, y ya voy terminando, hay unos versículos breves que quiero compartir con vosotros, o por lo menos leer. Dice Nehemías capítulo 4 del 1 al 3, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro de Jerusalén que fue destruido, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y le dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Yo tengo que decir en esta mañana, hermanos, que el muro de Jerusalén se volvió a levantar. El muro de Jerusalén se volvió a construir. Mi mensaje en esta mañana para vosotros es: construyamos. Construyamos como se construyó el muro de Jerusalén. El muro de Jerusalén se volvió a levantar. Por lo tanto, nosotros tenemos un cometido, tenemos una labor, tenemos una responsabilidad, tenemos trabajo por delante, porque Dios puede resucitar de nuevo las cosas. Dios puede construir aún de los montones de polvo y de las piedras quemadas. El enemigo trae negatividad, el enemigo dice: esta gente está debilitada, pero Dios dice: yo os daré nuevas fuerzas.
Necesitamos personas que ayuden, personas que acepten el compromiso y la orden de Dios de hacer discípulos. Hay un pequeño poema que dice: yo soy solo uno, pero soy uno. Yo no puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debería hacer, por la obra de Dios y por la gracia de Dios, lo haré. Estos son tiempos en los que Dios anda buscando a personas con un compromiso y con una dedicación. Es el mandamiento de la palabra de Dios. Si nosotros como iglesia corregimos, si nosotros como iglesia construimos, si nosotros como iglesia buscamos la línea que mandó Jesús de predicar el Evangelio y de discipular a otros, y que cada uno tome de parte de Dios, porque es Dios quien lo está mandando en esos textos que he leído, tome de parte de Dios ese compromiso de proclamar y de discipular a otro para que haga lo mismo también. Esa ley de multiplicación que vimos al principio, no es que lleguemos a 600, ya nos gustaría, pero podríamos sumar un poco y crecer un poco y ver que eso que Dios dice es la única regla, entre otras cosas, para que la iglesia funcione, crezca, produzca y otras personas vengan también al conocimiento de su palabra. Que el Señor bendiga.